Ya. Ok, entonces, buenos días, profesor. El día de es una pequeña entrevista para el curso de Sociología y Derecho. Y son algunas preguntas sobre el tema, o más que nada para conocer su opinión sobre lo que es la vacancia por incapacidad moral. La primera pregunta sería: algunos autores, como Francisco Eguirugen, han señalado que el uso reiterado de la vacancia equivale a una forma de golpe parlamentario. ¿Usted comparte esta idea? Primero, mm, agradecer la entrevista. Segundo, hacer una sugerencia. Poner a la contraste lo que uno diga con lo que dice otro profesor, otra profesora, siempre pone en ciertas dificultades, porque hay gente que no toma bien la sana crítica o hay gente que toma mal el sano acuerdo con posiciones, ¿no? Entonces, es mejor De hablar acuerdo. según algunos autores. Ahora, yendo propiamente a la pregunta, creo que hay que hacer un introito, una introducción. Ujú. Vacancia es un hecho objetivo por el cual ya no puedo ejercer la presidencia de la República. Correcto. Me morí, renuncié, me fui del país, me dieron un plazo para salir y no regresé. Me fui a un país distinto al que me autorizaron y como pasó en el caso Fujimori, mando mi documentación por fax, una cosa que ya tu generación ni la conoce. ¿Ya? Se metía el documento en un aparato electrónico y aparecía como una suerte de telegrama en el otro lado. Tú tenías que tener un número de teléfono habilitado para que fuera un telefax, como le llamamos, ¿no? O sea, como ahora tienes el teléfono habilitado para una serie de aplicaciones, léase, por ejemplo, tus direcciones de correo electrónico, tus redes sociales. Bueno, ahí se tenía no un celular, un teléfono fijo del cual pasaba el papelito. ¿Ya? Entonces, acá entonces tenemos un problema. Esta situación no es nueva. Nosotros copiamos el concepto de incapacidad moral de la vieja doctrina civilista francesa del siglo XIX y lo reprodujimos tal cual en las primeras constituciones que tenemos tenido en el Perú. Y moral, en ese contexto, era mental. Por eso Claro. se hace la distinción entre lo físico y lo moral. Entonces, todos los problemas que tuvieran que ver con la psiquis, claro, lo que se especifica es grave y permanente, ¿verdad? Se ha hecho estudios en el Perú y se dice que el 80% de la población tiene algún problema de disfunción a nivel mental, básicamente depresión y ansiedad. Por eso no te van a quitar la presidencia de la República, ¿no? Pero si, por ejemplo, Ujú. ya estamos en alguien que tiene una esquizofrenia avanzada, o estamos alguien que por el avance de un Alzheimer ya no tiene conciencia de los actos, o sea que el Alzheimer es como una suerte de borrador del cerebro, te borra primero la memoria y después las facultades motoras, ¿no? Está pensado en eso, ¿no? ¿Qué Ya. es lo que ocurre? Aquí hay dos confusiones. La primera confusión se genera por una cuestión de introducir elementos de tradiciones jurídicas distintas, pero que cumplen el mismo papel. O sea, que no se nos diga que por una mala conducta de un alto funcionario, de una alta funcionaria, no tenemos mecanismos previstos. Tenemos el mecanismo previsto. En esta situación que se llama acusación constitucional, se mezcla en el Perú elementos del antejuicio francés. ¿Ya? Yo a una alta autoridad no la voy a someter a que la juzgue por cualquiera si se trata de un delito de función, algo que aprovechar el cargo para hacerlo, sino le hago un trámite con
un trámite especial, unos jueces y fiscales especiales, unos jueces y fiscales especiales, lo que se llama un fuero, ¿ya? sí, Y para él, entonces, pero junto a eso se toma una institución que se crea en Inglaterra y que se desarrolla muchísimo más en los Estados Unidos, que es el impeachment, traducido al castellano más o menos, traducción nunca literal, juicio político. ¿Qué hace el juicio político? En todos los Estados Unidos, funcionario, funcionaria con mala conducta le aplican el impeachment. Pregunto por preguntar. Si ya tenemos previsto el impeachment en el artículo 99 y 100 en la Constitución, ¿para qué le vamos a dar un sentido distinto a una causal que hemos entendido de una manera durante hasta el año 2000, cuando viene el tema Fujimori? claro. Aquí la cosa hay que ser clara. No estamos en rigor cuando hablamos de un tema como la incapacidad moral, entendida como humores, como conducta, como buena o mala conducta en el ejercicio del cargo, no estamos ante una consideración objetiva, estamos en una consideración que es una carga subjetiva muy fuerte. Y por eso, entonces, no es en rigor conceptual una causal de vacancia. Mm, No debería estar allí. Y eso en la primera votación que se dio lo explicamos en el Tribunal Constitucional, pero no se alcanzaron los votos suficientes para tener sentencia. Eh, Yendo ya a tu pregunta concreta, a veces uno quiere explicar conceptos para hacerlos más cercanos a quien le vaya a leer o le vaya a escuchar, pero da un uso que no es el propio de estos cosas. Y en eso, discúlpame, pero suelo ser muy riguroso. ¿Eh? El concepto de golpe de Estado es el uso de la violencia física o de amenaza de violencia física para poder reemplazar un gobierno por otro gobierno. No es una decisión congresal. ya, Entonces, no hay golpes de Estado parlamentarios. Lo que hay mm, es el ejercicio o de una vacancia con una causal malentendida, eso sí lo puede hacer el Congreso. Bueno, el Tribunal Constitucional en la composición posterior a la nuestra, con el caso Castillo Terrones, se lo ha autorizado, no sin gran polémica. La Comisión Interamericana tiene un informe furioso diciendo que lo que se ha hecho es poco menos que, mejor me guardo el adjetivo, ¿ya? O lo que se ha podido hacer es simple y llanamente aplicarle la lógica del impeachment que está prevista en el caso peruano. La maneja el mismo Congreso. Y en impeachment en los Estados Unidos, hasta un juez, el famoso juez Pickering, lo separaron del cargo por impeachment, por mala conducta, porque, bueno, en realidad había un sustrato político, no lo querían mucho Pickering, pero el argumento formal es porque es un ebrio constitucional. Y mm, un fiscal y un juez no puede ser, pues, un ebrio constitucional. O sea, para que veas que no es necesario recurrir a esto. ¿Por qué se recurre a esto? Pues hay que mirar cuáles son las cuotas de votación que yo necesito y el procedimiento que yo necesito para sacar una acusación constitucional en su cara de antejuicio y lo que yo necesito para sacar una vacancia. ¿Ya? claro, El, sí, el, el problema es cuántos votos. Y obviamente, si mm, recurro al mecanismo de la vacancia, voy a necesitar menos votos. ¿Ya? Y lo que entiendo. hemos es convertido, no es esto un golpe de Estado parlamentario, esto es una criollada que no es ni siquiera nuestra, porque la primera vez que se hizo la hizo Ecuador con el caso
de hablar a Bucaram. Era un presidente demasiado alegre, distraído, hasta grabó un álbum con un grupo musical uruguayo, entonces, y del país no se preocupaba nada, entonces no sabía cómo sacárselo de encima y le aplican grave y permanente incapacidad moral. Cuando uno leía el derecho civil, por lo menos hace algunos años, leía a los franceses. Bueno, ahora se lee más a los alemanes y a los italianos, pero en esa época, en el siglo XIX, la formación del derecho civil era francés. Entonces, volviendo al tema, entonces no se puede hablar de un golpe de Estado en rigor con la sumilla parlamentaria. O sea, eso es añadirle o inventarse, y siempre la iniciativa es buena, pero hay que ser claro con los conceptos. No se puede hablar, con todo respeto al profesor Eguiguren, no se puede hablar de un golpe de Estado parlamentario, porque los Mm, golpes de Estado es un cambio de un gobierno por otro gobierno. Y en el caso, por ejemplo, bueno, no ha sido un reemplazo de un gobierno por otro gobierno, ha sido el reemplazo de un gobierno por el presidente del Congreso que asume interinamente la presidencia y coloca un gabinete que lo apoye. No es lo mismo. Dos, no ha habido, en el caso Gerí, el uso de violencia. O sea, la señora Boluarte se fue tranquilita a su casa y ahí está en su casa, nadie la ha tocado, ¿ya? Ni amenaza de violencia. Entonces, ¿dónde está el golpe de Estado? Con todo respeto, ¿no? no, no. No hay golpe de Estado. O sea, o deberíamos manejarnos bien entendiendo que hay un juicio político que se le puede hacer a la presidenta Boluarte, como se ha hecho con otros presidentes a lo largo de la historia del país, pero cuando en el año 2000, cuando Fujimori renuncia por fax, ¿ya? En vez de decirle, oiga, hay una causal objetiva, usted le dijimos, le autorizamos a que se vaya de viaje al Japón y usted se fue a Brunei y usted se fue al Japón y nos manda su renuncia, o le aceptamos la renuncia o si queremos ser más duros, ya no lo vacamos por renuncia, sino lo vacamos porque ha ido a un destino que no está autorizado. Queríamos Mm, ser más papistas que el Papa y convertimos a una cuestión objetiva en una cuestión subjetiva cuando muy bien hubiésemos podido utilizar el mecanismo de de el juicio político. ya, ¿Ya? O sea, entiendo. eso para ir respondiendo tu primera inquietud. Ok. ¿Quieres preguntar algo más sobre Eh, el mismo tema? no, me parece que es una respuesta bastante completa. De hecho, me va a perdonar si es que las siguientes preguntas redundan un poco, porque como se explayaba, toca muchos temas, pero procederé con la siguiente pregunta. Sí, que está muy vinculada con la primera. A ver, Ya, me estás preguntando básicamente por los alcances de lo que se entiende por incapacidad moral y sobre algo de sí. eso ya hemos incidido. O sea, la evolución a la cual hace referencia tu pregunta no es una evolución conceptual, es una decisión política de un grupo de congresistas en el año 2000, que ha sido convalidada por un sector político después, y que en una sentencia, yo soy muy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad, tengo muy buenos amigos y amigas en el actual Tribunal Constitucional, pero no puedes tú como instancia, como institución, como entidad, para decirlo con rigor, como organismo constitucionalmente autónomo, renunciar a lo que son tus competencias. Tú no puedes Claro. decir, como en el caso Castillo Terrones, decir, a ver, incapacidad moral, grave y permanente incapacidad moral, será lo que el Congreso considera que es. Con lo cual, es
con todo respeto, un desconocimiento del concepto vacancia. Vacancia es un hecho objetivo. Si lo voy a dejar a la discrecionalidad, que puede convertirse en arbitrariedad, o sea, puede dejar al libre albedrío de los congresistas y las congresistas que determinen si el comportamiento del presidente X o de la presidenta Z no encaja dentro de sus parámetros morales. En el fondo, lo que importa son los votos. Lo que importa es si junto los votos que se sienten, porque ¿quién me va a contradecir esa decisión? Si el mismo Tribunal Constitucional que podría hacer esa evaluación, ha dicho, no, 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 ustedes, Congreso, se encargan de definir qué es esto, ¿ya? Es cierto que no lo ha dicho en una sentencia con carácter de precedente. Es cierto que si este tribunal actual cambia criterio o va a una nueva composición del tribunal, eso puede ser dejado de lado. Incluso un precedente puede ser modificado si se tiene una votación calificada para modificarlo. Pero, en realidad, lo que estamos es, decirlo de la manera muy clara, mezclando instituciones, ¿ya? Para poder conseguir el camino más rápido en términos de votos, para desprendernos del presidente o presidenta que nos resulte incómodo. Incómodo porque no nos es trabajar o porque ya no nos sirve como fusible para poder afrontar los problemas del país. Ahí lo dejo para que hagas la evaluación que tú creas correspondiente. Ya, gracias. Eh, Bueno, tenemos una tercera pregunta, ¿verdad? sí, 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 podría formularla yo, Con todo gusto. para la grabación. Eh, Seguidamente, ¿cree usted que debería eliminarse la causal de incapacidad moral del artículo 113 o sería mejor redefinirla para precisar su alcance? ¿Qué tipo de Ya. reacción usted consideraría más A ver, idónea? yo creo que hablemos claro y hablemos de incapacidad mental o psicológica para evitar las confusiones de una construcción del siglo antepasado, que por cierto hoy ya en Francia va de retro y está muy cuestionada, ¿no? Porque si no, si estamos hablando de vacancia, y la vacancia es un hecho objetivo. Si estamos hablando de un tema de mala conducta, ya el ordenamiento jurídico peruano tiene previsto en el escenario de la cuestión constitucional poder inhabilitar a un funcionario por mala conducta. O sea, tiene previsto el impeachment, tiene previsto el juicio político. Yo no sacaría la causal porque ¿qué pasa si algún presidente, alguna presidenta tiene graves problemas de trastorno mental y no hay cómo moverla, ¿no? O no hay cómo moverla. Recordemos cómo en la historia el emperador Calígula se vuelve loco en el poder y hasta sea su caballo lo hace cónsul del Imperio Romano. Entonces, Ah, nada evita que tengamos la mala suerte de poder tener un presidente, una presidenta con ese tipo de problemas. Pero las cosas en sus justos términos. Hay que reafirmarse en la causal, pero ponerla en, digamos, en términos actuales. Problemas psicológicos, problemas mentales, graves y permanentes. No cualquier problema mental. No, es que estuve deprimido 5 días. No, hasta poco. ¿Ya? Es un problema grave y es un problema permanente. ¿Y por qué eso es objetivo? Porque si tienes un problema psicológico grave, permanente, es constante. ¿Cómo vas a poder ejercer a cabalidad la función de presidente o de presidenta de la República? No hay forma. ujú, ¿Ya? Yo plantearía eso preguntado al respecto. ya, de acuerdo. Eh, ok, a continuación, algunos constitucionalistas han advertido que eliminar la causal de incapacidad moral permanente podría generar un blindaje para el presidente al reducir los mecanismos para cuestionar su conducta durante el mandato.
En este sentido, ¿considera usted que la supresión de esta causal podría debilitar las herramientas de control sobre el presidente de la República? Vamos por partes. Ya, Cuando se ha hablado de este tema y cuando se ha hablado de mantener la causal grave y permanente incapacidad moral como una causal de vacancia, no todo el mundo está pensando lo mismo. Te ya, invito a que revises no las sentencias Castillo de Terrones, sino el caso anterior donde se plantea esta discusión en nuestra Constitución. Y vas a tener alguien que dice, no se elimine la causal, pero póngase una cantidad de votos para que esto se obtenga, o se está pensando en clave de que Morales Mores es conducta. Y ahí viene mi pregunta: ¿para qué diablos está el antejuicio, el juicio político, el impeachment planteado en la Constitución? ¿Ya? En la línea de algún autor que tú has mencionado, esa es la posición. Entonces, yo coincido con que no hay que eliminar la causal, lo acabo de señalar, hay que probablemente ponerlo en términos más actuales, a lo que respondan a lo que el conocimiento jurídico y no jurídico, porque también esto es un tema que trasciende al derecho, ¿verdad? Determinar si alguien tiene un problema grave y permanente de carácter psicológico o psíquico no es no es un tema jurídico, por lo menos a menos que tengas una doble especialidad, te tienes que confiar en el peritaje de alguien, ¿no? Eh, mm, eh, yo sí estoy porque se mantenga la causal, porque si no tenemos esta situación, si no tenemos previsto para que cuando la presidenta se nos pueda volver en el lenguaje cotidiano, porque la categoría loco no existe y la categoría loca no existe, es una manera muy genérica y casi despectiva muchas veces de agrupar a personas que tienen graves alteraciones psicológicas mentales. Bueno, sí tenemos un presidente esquizofrénico, sí tenemos un presidente que ya ha perdido absolutamente la conciencia, sí tenemos un presidente que tiene eh, cualquiera de estos tipos de cosas, o una presidenta, bueno, alguna previsión tenemos que tener. No podemos dejar sin previsión, porque lo del artículo 99 y 100 no engaña, es muy claramente, es un tema de conducta, buena o mala conducta, eso sí es ajá, subjetivo. Pero si suprimimos la causal, y mejor aún, si adaptamos la causal a su nueva terminología, estamos cubriendo una posición que podría ser muy peligrosa. Cualquiera podría, con un presidente o una presidenta que no está en sus cabales, para decirlo en términos que se entienda, hacerle firmar cualquier papelito. Si ya tenemos el mm, problema, ya tenemos el problema de una expresidenta que fue algunos días a hacerse un tratamiento médico. No voy a entrar en detalles si el tratamiento era necesario o no, un tratamiento más bien para embellecerse, pero lo cierto es que entre los decretos supremos que vuelve uno que no es su firma y está aprobado. Que no es bien. Entonces, mm, imagínate lo que puede pasar si ya la persona no es que está internada unos días por lo que fuera, sino que habitualmente ya perdió el control de sus sentidos, de sus reacciones. Pues le puedo hacer firmar cualquier cosa. Recuerda que mm, el presidente, la presidenta no están obligados a ir a las reuniones del Consejo de Ministros. Van mm, porque quieren y cuando van la dirigen. Recuerda que el presidente, la presidenta es irresponsable político. Si no tiene la firma, su actuación de algún ministro, de una ministra, no tiene validez. No es conforme a derecho. ¿Ya? ujú, Entonces, si no tenemos algo que sirva de parapeto, pues vamos a tener a alguien que le puede falsificar o le puede engañar a quien preside la República y ponerlo. No, 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 no.
La causante de vacancia, formulada con términos actuales, debiera mantenerse, debiera mantenerse. Los Mm, problemas de buena o mala conducta ya tienen su camino previsto en la Constitución, nos guste o no nos guste, y por ahí debieran ir. Pero esto podría quedar desguarecido. ya, gracias por su respuesta. Ahora, en el correo, me parece que la quinta y última pregunta esa he copiado mal o la hemos reformulado, porque es otra, ahorita se la digo, No importa, ya, venga lo que quieras preguntar. ya, gracias. Y ya para finalizar, si la vacancia no es un mecanismo de control político, entonces, ¿qué es y cuál es la diferencia con el juicio político? Muy interesante. A ver, la vacancia no es un mecanismo de control político precisamente porque no evalúa conductas, lo Ujú. que hace o deja de hacer un político. Es la constatación de una dificultad que te impide ejercer el cargo. Wow. Por eso, cuando yo he escuchado, realmente con pavor, como alguna gente que incluso se reclama especialista del área constitucional, entonces señala que este es un mecanismo de control político, pues no lo es. Mecanismos de control político son aquellos donde yo estoy haciendo la evaluación de alguien que tiene un importante cargo político, cómo actúa o cómo deja de actuar. Un típico mecanismo de control político es la censura o la interpelación, el mismo juicio político. Yo estoy viendo qué haces o qué dejas de hacer, que de repente es correcto, ¿ah? Porque ahí el control no es un control de juridicidad, es un respeto al debido proceso, sí, pero no es un control de juridicidad en tanto y en cuanto importe mucho el objetivo y el contenido que plantea. Es un control más de calidad y de oportunidad. Tú debiste, ante el ataque del país vecino, salir a la guerra, no esperar que nos invadiera. Sí. Es otro tipo de evaluación. En cambio, en la evaluación de una vacancia, bien entendida en sus diferentes causales, no estamos midiendo la conducta real. Estamos viendo hechos objetivos, puntuales. Me morí, renuncié. ¿Por qué cosas? No sé, pero renuncié. ¿Ya? Me fui del país, me gustó tanto el país al cual me voy, que no, entonces, no quiero regresar al mío. ¿Ya? O Mm, dije que me iba a un sitio y me fui a otro. Ojo que este no es un problema que solamente ha surgido con los Fujimori. También hubo otro presidente posterior a Fujimori que lo habían autorizado a viajar a un país X y se fue de costadito a un país Y y el Congreso tuvo que hacer una sesión extraordinaria para salvarle el pellejo, ¿ah? Y esas cosas también han ah, pasado en el Perú, ¿ah? ¿Ya? Entonces, yo creo que entonces hay que conducir las cosas. O sea, yo entiendo que el constituyente, entiendo que el congresista o la congresista y la constituyente son políticos y no tienen por qué tener formación jurídica. Y si tienen formación jurídica, no tienen por qué tener formación jurídica constitucional. claro. Entonces, pero si ha puesto en el papel de un profesor de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, como es mi caso, y habiendo sido miembro del Tribunal Constitucional, incluso si vicepresidente, yo no puedo hablar como en el lenguaje cotidiano, yo tengo que reclamar la rigurosidad técnica. Y la rigurosidad técnica nos lleva a que la vacancia son elementos objetivos, que se puede evaluar en consideraciones subjetivas, sí, pero se tienen su propio camino. ¿Ya? El Mm, camino del control político. El control político, como diría uno de los grandes maestros españoles,
Manuel Bravo Reyes, el control político es un control básicamente de calidad y de oportunidad. Eso lo diferencia del control jurisdiccional, donde yo veo que hay derechos, hay deberes y cómo se cumplen estos derechos y deberes, respetando las situaciones y las relaciones jurídicas que se están estableciendo en ese contexto. Entonces, Ujú. las cosas tienen un camino y no el camino que nosotros necesariamente quisiéramos, ¿no? Sí, exacto. De acuerdo. Pues muchas gracias. Hemos terminado la entrevista y de nuevo agradecemos su participación para este trabajo pues académico. Bueno, la mejor de las suertes en el trabajo que vas a presentar. Sobre este tema, ojo, hay que indicar que no hay una posición pacífica. De entrada, tienes una composición del Tribunal Constitucional que ha avalado que el Congreso diga lo que es grave y permanente incapacidad moral, con lo cual esta composición, que todos calculamos que va a terminar funciones a mediados del próximo año, puede entender incapacidad moral siguiendo la sentencia del tribunal de una manera y de una composición distinta y puede entenderla de otra. Ok. Veamos, pues, como que vaya muy bien en el trabajo, la mejor de las suertes. Igualmente. Gracias, profesor. Hasta luego. Ya.